Aquí está, gracias. Para leer la pregunta 120 del catecismo, recordemos que estamos en la sección de los mandamientos y ahora pues toca meditar sobre el quinto mandamiento. Y esta pregunta 120, leemos todos juntos, dice, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Y continuamos con la siguiente, también la leemos todos juntos. Dice la pregunta 121. ¿Qué nos manda Dios en el quinto mandamiento? Que debemos rendir el debido honor, amor y fidelidad a nuestros padres y a todos los que tienen autoridad sobre nosotros, que debemos someternos a sus fieles mandamientos y disciplinas con la obediencia apropiada, y que con paciencia debemos soportar y tolerar también sus modales, pensando siempre que Dios nos gobernará y guiará por medio de ellos. Muy bien, gracias Iglesia. Tomamos nuestros lugares para escuchar la exposición del día de hoy, que mencionaba con nuestro hermano Isaías. Pues ya sabemos que en diferentes ocasiones, no necesariamente porque un servidor lo haya querido, sí, me ha tocado hablar en diferentes momentos, como menciono, pues el tema del infierno, ¿verdad? Como que es algo que persigue. Y le decía al hermano Isaías, si a usted le toca hablar del cuarto mandamiento, el día de reposo es una constante, y ya veo que en otras ocasiones me ha tocado a mí, otra vez, hablar del quinto mandamiento y toca abordar este, y quisiera mencionar, una vez que menciono esto, pues ya hemos dicho en diferentes ocasiones que como lo dice el catequista, mm, que este mandamiento no se limita únicamente a nuestros padres terrenales, sino que otras personas lo ven y estoy totalmente de acuerdo con ello, que el quinto mandamiento de alguna manera se resume o podemos extraer la siguiente oración. Es un principio de autoridad. Porque mencionamos, este mandamiento no se limita únicamente a rendirle honor, respeto, reverencia, honra, obediencia y amor únicamente a nuestros padres, sino cualquier figura de autoridad. Y encontramos en la escritura diferentes pasajes que lo dicen así, como ya lo hemos enseñado anteriormente. Y eso es importante considerarlo, que no solamente yo debo respeto, por ejemplo, al presidente o presidenta, como uno se quiere enseñar, al presidente de México, en este causa, pues ya sabemos quién que es una mujer. Este, el respeto que yo debo darle, pues se mere mayormente a la posición que ella goza, pero también yo debo darle ese respeto, ese honor, esa obediencia, pues a los que son mis jefes en mis trabajos, ¿verdad? Y quizás también eso deba extenderse, o no quizás, sino que también deba extenderse a personas que son de mayor edad por el simple hecho de ser mayores. Y note que esto no está, mm, la Biblia no nos habla que si la persona ejerce bien con autoridad esa posición, debemos rendirle tributo o no. Más adelante, o como ya hemos mencionado, pues en otras ocasiones, si estas figuras de autoridad me piden hacer algo que es contra la escritura, entonces soy libre para no deshacerme totalmente de esa autoridad, sino única y exclusivamente esa petición o esa solicitud que me está demandando respecto a eso que es contrario a Dios, yo tengo libertad de negarme a ello. Pero si me pide otras cosas que no es así, entonces debo obedecer, ¿sí? Mm, pero bueno, recordando esas cosas como mencionamos, hoy quiero hacerlo de una manera un poco más práctica. La verdad que personalmente me siento muy beneficiado de esta dinámica que ha decidido nuestro pastor tomar. En esta hora vemos el catecismo, el mandamiento que corresponde, y para reforzar la enseñanza del quinto mandamiento en la hora de la predicación, pues retoma eso y me ha gustado bastante. Espero que usted también se vea beneficiado por ello. Bueno,
Entonces, la primera cosa que me gustaría mencionar en esta sesión es que los hijos deben honrar a sus padres con un aprecio respetuoso. Y eso es importante, hermanos, porque podemos creer, ¿sí?, que yo estoy cumpliendo el mandamiento si hago lo que me piden, pero no pongo el corazón. Pero recordemos que las figuras de autoridad son puestas por Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros, tanto los padres como los jefes, como nuestros gobernantes son puestos por Dios por alguna razón, como hemos dicho. No importa si ellos ejercen de manera honesta o íntegra esas cosas, yo debo respetarles. Eso es muy importante. Entonces debemos poner el corazón como, ¿por qué? Porque de alguna manera pues ellos representan a Dios, son esa autoridad. Dice Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esta palabra venerar pues está más, se puede interpretar de mejor manera, o si tendríamos que poner un sinónimo, respeto, ¿sí? Y honor u honra, o tener esa consideración, es lo que nos hablan. Entonces, esta reverencia, ¿cómo se ve expresada? Bueno, en primer lugar, interiormente, es decir, con un temor combinado con amor, es decir, amor, afecto, una emoción, pero una emoción controlada, sino que debe estar acompañada de la razón, un sentimiento que favorece, que ve de manera optimista o de manera positiva al objeto que se ama. En este caso, pues, como estamos hablando acerca de los padres. Levíticos 19:3 dice lo siguiente: cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Sí? Y notemos me llamó mucho la atención como el mandamiento que nos dice: honra a quién, a tu padre y a tu madre. Pero Levíticos 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Generalmente se pone en primer lugar a los padres y después a las madres. Pero aquí vemos que no. Bueno, un teólogo, Pink, no Arthur W. Pink, sino otro autor, dice que probablemente aquí se quiera dar énfasis, como normalmente se habla en primer lugar del padre, se quiere hablar acerca de la madre para no dejarla como que es menos importante, aunque de todos modos se le debe rendir lo mismo que al padre. Y él menciona lo siguiente, es una idea de él, pero igual quiero mencionar que puede ser importante. Bueno, es para no olvidarnos que debemos poner la misma posición que el padre a la madre, y hay que recordar que quizás, y esto puede ser muy doloroso, ¿no?, para ciertos grupos, pero pues algo que tengo que decirlo, que por la debilidad inherente al sexo femenino, es decir, que no suele ser tan fuerte, tan poderoso en algunas ocasiones, en la mayoría de los casos, en otros nuevamente vemos matrimonios donde el sexo femenino es muy fuerte, ¿verdad? Cara con esa autoridad, con ese poder, y el hombre no tanto. Pero normalmente vemos esto, que hay una debilidad inherente al sexo femenino, pues eso los hijos lo detectan y puede ser propenso a desdeñarles, a hacerles a un lado o no verles de la misma posición. Y aquí, hermanos, me voy a dar el primer ejemplo, me acuerdo, acerca de mí, ¿no? Porque pensé tantas cosas, y es que remueve muchas cosas este mandamiento. Creo que no seré el único, y cuando estaba estudiando, pues pasas más tiempo que una hora aquí, ahora que estamos meditándolo. Y sí, yo recordaba cuando era niño y decía, pues mi papá acostumbraba a embarcarse en los barcos camaroneros. Mínimo si era un mes y medio, 2 meses, o podía más tiempo. Y eso sí no se lesionaba, porque una vez se lastimó la espalda, lo dejaron por allá en Mexicali. No es que el barco estuviera en Mexicali, pero lo trasladaron para allá, estuvo como 8 meses fuera. Y la verdad, cuando él no estaba, pues yo sabía que mi mamá pues era más blandita. O sea, más tiempo para hacerla molestar, que nos diera cintarazos. Yo sí fui de los que recibió golpes y todo eso. Y pues yo hacía lo que quería, ¿no? Precisamente pues por esto. Y algo que he hablado con ustedes, cuando me toca hablar acerca de sus hijos y demás, yo lo digo, lo sigo diciendo, los niños son muy manipuladores, saben explotar las debilidades de los padres. Y si tener hijos, yo sé que voy a vivir, a ver si recuerdo mucho esto, ¿verdad?
tanto lo menciono ahora, pero así es, ¿no? Y los hijos se dan cuenta de ello. Entonces, debemos recordar que tanto, si alguien piensa que porque siempre el mandamiento, o por lo general se suele recordar, que primero dice honra a tu padre y a tu madre, entonces le doy más respeto a papá, menos que a mamá. Bueno, aquí este autor menciona esto, ¿sí? Que en este pasaje se menciona primero a la madre y luego al padre, como una evidencia de que a ambos se les debe el mismo respeto y el mismo amor y la misma gratitud. En segundo lugar, tenemos externamente, tanto con palabras como con acciones debe manifestarse ese aprecio respetuoso, ese amor, esa reverencia. Dice Primera de Reyes 2:20, pide, madre mía, dijo el rey Salomón a Betsabé, quien era su madre, ¿sí? Pide. De hecho, vayamos al pasaje ese, por favor. Bueno, para leer todo el pasaje, dice Primera de Reyes 2:20, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues, le dice Betsabé. Y el rey le dijo, es decir, el hijo, ¿sí?, de Betsabé, que era el rey, Salomón, que le dice, pide, madre mía, que yo no te lo negaré, ¿sí? Lo que se evidencia externamente, pues es lo que ya hay dentro de nosotros. Como, como solemos decir en psicología, yo no necesito saber qué es lo que piensas y lo que sientes, yo solamente debo observar, ¿sí? Porque tus acciones hablan de lo que hay dentro de ti, dentro de tu corazón, de tus pensamientos, aunque debemos atribuirle esto que ya el Señor Jesús mucho tiempo atrás ya lo había dicho, ¿verdad? Sabemos que muchos principios que encontramos en psicología ya vienen en la escritura o en el libro de Proverbios, ¿sí? Entonces, cuando hablan los padres, cuando se hablan de los padres, pues los hijos deben tener un respeto honorable acerca de ellos. Incluso Proverbios 31 nos habla acerca de ello. En el versículo 28 dice lo siguiente: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, ¿sí? De un respeto. Pero claro, también es cierto que es mucho más fácil para los hijos hablar con virtudes, ¿verdad? Ser muy generosos en sus palabras y elogios para con sus madres o sus padres. ¿Cuándo qué, hermanos? Pues cuando estos actúan acorde a. Es complicado para los hijos, sin tener que mentir o exagerar, ¿verdad? Pues hablar buenas cosas de sus padres cuando estos no se comportan de esa forma, ¿sí? Pero bueno, hoy toca hablar más acerca de esto, no vamos a entrar mucho en esos detalles. Dice, bueno, me ayuda hermano Isaías leyendo Génesis 9:23 y hermano Edgar me ayuda con Proverbios 10:12. Vamos a ver aquí unos casos de cómo es el respeto que debemos de tener a nuestros padres y cómo es que a veces los hijos tienen que esforzarse todavía más por guardar ese respeto, ¿verdad? ¿Tiene Génesis 9:23, hermano? Sí es. Bueno, aquí hablamos de una situación específica. ¿Por qué? Porque sabemos que, pues, que nadie verá la desnudez, ¿no? Ya hay casos específicos que dice el Señor. Los hijos bien entendidos, que fueron bien informados, instruidos por su padre, les habla acerca de esto. Esos consejos que nuestros padres no saben en qué situación, en qué momento se pueden presentar. Sin embargo, ellos fueron instruidos y llegó esta circunstancia. ¿Y qué hicieron ellos? Por reverencia, por respeto, para honrar a su padre, para no mancillar su imagen, para no producir algún tipo de vergüenza. Ellos no cuestionaron la situación y se justificaron, simplemente siguieron la instrucción. ¿Y qué hicieron? Vamos a cubrir la desnudez de nuestro padre.
pero para no corromper para no ser algo bueno, pero teniendo que ser algo malo, sí tiene que verlo, pues vamos caminando hacia atrás, dijeron. Creo, hermanos, que este debe ser el principio que debemos tener todos y cada uno de nosotros, porque yo sé, ¿verdad? Que ustedes dicen, ah, sí, mijito, escucha esto, ¿verdad? A ver, escucha esto, esto también va para ti, ¿verdad? Pero también nosotros somos hijos que aún tenemos a nuestros padres, incluso aquellos que aún no tienen a sus padres. Si es que hay algún tipo de decepción, que hay un tipo de resentimiento para con ellos, bueno, limpiar esa imagen, ¿verdad? En su mente. Pero esto debería ocurrir en nuestras vidas, buscar de manera legítima dentro de lo posible. Si no puedo llenar de virtudes a mis padres, bueno, entonces voy a tratar de cubrir su desnudez, hablando en un sentido. ¿Me ayuda, hermano Edgar, Proverbios 10:12? Gracias, hermano. Este es uno de mis pasajes favoritos. Frecuentemente lo recuerdo, pero es así, hermanos. El amor cubrirá las faltas. El amor cubrirá todo ello. Y si estos hijos que mencionamos en Génesis no tuviesen amor por su padre, ¿usted qué cree que cubrirá su desnudez? Al contrario, ¿verdad? Como a veces he caído, o caía más frecuentemente antes, un error de mis padres y lo explotaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay respeto. Y así es mucho más difícil cumplir este mandamiento. ¿Sí? En tercer punto tenemos cómo mostramos ese aprecio respetuoso hacia ellos, esa reverencia de la cual hemos leído, teniendo una conducta sumisa. Y un muy buen ejemplo de ello puedo mencionar en Génesis 46, que habla acerca de José, aunque él era un gran príncipe, que no había nadie por encima de él más que una sola persona, ¿sí? Quien le otorgó esa autoridad a él, cuando sabe de su padre y que éste está empobrecido, que es débil, seguramente se comentaba que a raíz de la consecuencia de ser separado de José, pues estaba muy triste, quizás su vida ya no fue igual, etcétera, que ya había mermado sus fuerzas, su mente, sin importar la circunstancia y cómo se estaba doblegando, porque eso pasa, ¿verdad? Se comienzan a hacer chiquitos las personas que envejecen físicamente y son dependientes. Él se comportó con humildad y de alguna manera, pues como que se inclina a él porque dice que se echó sobre él y comenzó a llorar, ¿verdad? Entonces, eso habla de una sumisión, de un amor muy grande que debemos de tener por nuestros padres. El rey Salomón y su madre, como mencionamos, pues que hay otra situación ahí mismo en el pasaje. Dice, mm, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, ¿sí? Y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. No dijo, yo soy el rey, madre, tú puedes ir para allá. O tú debes ir, ese es tu lugar. Y podría ser quizás de acuerdo a la corte, de acuerdo a las políticas que hay, pero como hemos dicho, dentro del marco que tenemos de libertad, pues él quiere tener a su madre a un lado. No creo que este hombre rey sea ignorante acerca de la historia que hay detrás, ¿verdad? Todos conocemos esa historia, de cómo se concibe el matrimonio, sí, de su padre y toda esa unión, pero este hombre tiene respeto, ¿sí? Los errores de mi padre son de mis padres, yo debo tener respeto hacia ellos, y sin importar si vuelvo a ocurrir o no, en la vida sabemos que hay muchos pequeños errores, pero él tiene respeto por su madre, ¿sí? Y él le honra y le da un lugar dentro de su vida, que más adelante seremos más específicos y prácticos que se refiere a ese que los hijos deben darle lugar a los padres. Pero hermanos, ¿cuántos hijos distan de darle un tipo de reverencia? Sabemos que la mayoría de los hijos no son reyes, ni presidentes, ni dueños de empresas, no son TikTokers o influencers o lo que sea, que sean admirados o gocen de una posición de autoridad o de poder.
Pero siempre los hijos pueden darle reverencia a sus padres de alguna manera u otra, lejos de tener esta actitud de inclinarse hacia ellos, de dar su misión, que como pide el Señor, pues se comportan de una manera irreverente, los desprecian, los rechazan, hay orgullo e indiferencia. Y hermanos, aquí ya a esta hora de mi estudio, ya estaba bien golpeado yo porque, híjole, tan duros los rocazos. De verdad, mueve mucho. Personalmente siempre me ha movido mucho esto. Y eran las cosas que antes de llegar al Evangelio con lo que más lidiaba. Este mandamiento, lo que más me traía vergüenza, me lastimaba, pero que el Señor pues nos ayuda, nos libera de esa obstinación, de esa rebeldía que el único afectado pues es uno, al final de cuentas. El Señor, por medio de Moisés, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, Deuteronomio 27, 16. Si esto es verdad, que lo es, ¿cuántos no hay malditos ahora caminando ahí ignorando? Acumulan juicio e ira, porque deshonran a sus padres, porque los desprecian, no son humildes ante ellos. ¿Cuántos hijos rebeldes hay ahora, hermanos? Más ahora, más que nunca. ¿Cuánta falta de respeto hay? ¿Cuántos hay listos para ser condenados? Dejando este apartado, entramos a otro apartado. Los hijos deben honrar a los padres siendo cuidadosamente obedientes, como lo dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. De hecho, tenemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, versículo 51, cómo éste se sujetó, que en este caso quedaba su madre, ¿sí? Pero podemos ver que el Señor Jesús de alguna manera roba a su padre, pues siguiendo el oficio, y quizás en algunos otros principios también. Y miren, este hombre que también es Dios, el cual los ángeles debían y se sujetaban a él, el cual podía pedir una legión de ángeles, el cual se sujetaba la enfermedad, los demonios a su palabra, que cuando la tempestad de la naturaleza hacía sus desastres, mostraba todo su poderío, el Señor Jesús lo hacía enmudecer y se sometía a ella, la naturaleza. Y él que tiene el poder para perdonar pecados, un poder que, pues, ¿cuántos pueden decir que tiene ese poder? No solamente las personas de la Trinidad. Ese hombre que también es Dios y que todas estas cosas se sujetaban a él se sujetó a sus padres. Aquí hago hincapié en lo siguiente, como hombre, ¿verdad? Como hombre se sujetó a sus padres. ¿Cuánto más nosotros debemos sujetarnos para honrar a nuestros padres y ser obedientes? Entonces, como primer punto tenemos aquí, pueden ser más puntos, hermanos, yo menciono estos porque si no se nos va mucho el tema. Pero uno de ellos es siguiendo sus consejos. Me ayuda, hermana Lourdes, buscando Proverbios 1:8, por favor. Y hermana Nubia, me ayuda buscando Primera de Samuel, capítulo 2. Muy bien. Entonces, en este apartado, hermanos, ahorita le digo los versículos, hermana. Es 12:25. De entrada le menciono eso. Entonces, Proverbios 1:8 lo tiene, hermana Lourdes. Me ayuda, por favor. Gracias. ¿Sí? Proverbios que inicia esta exposición, ¿verdad? De esta forma. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, hablando de un consejo, ¿verdad? Consejo. Jóvenes que están aquí, Caleb, Yaldín, Gerson, ¿qué más? Bueno, mayormente. Ustedes son los más jóvenes aquí presentes. Jóvenes sin experiencia. Y miren que yo no tengo experiencia. Me falta más experiencia todavía. Y cada vez me doy más cuenta de ello.
pero ustedes todavía más carentes de experiencia, todavía no han vivido tantas cosas como creen. Si creen que tienen problemas ahora, espérense después. Vienen mucho más cosas, ¿sí? Aunque creen comprender cómo funciona el mundo, no lo comprenden. Son muy ignorantes y eso los vuelve frágiles, débiles y presas fáciles del mundo. Los que ya han andado más por la vida, los que ya tienen hijos, y no digo hijos pequeñitos, sino que tal vez unos 10, 11 años, quienes han tenido hijos ya más grandes también, quizás sus hijos ya han salido. Bueno, ellos han andado por esos senderos donde hay senderos rectos, pero otros con curvas, curvas muy cerradas, muy peligrosas. Conocen las dificultades. Mi consejo hoy para ustedes sería recurran a ellos, recurramos nosotros a ellos, a esos hombres, a esas mujeres, para pedirles consejos, para consultar con ellos. Y qué mejor si tienen a sus padres, sobre todo y son creyentes, y aunque no sean creyentes también, pero consultar con ellos nuestros asuntos acerca de las amistades que podemos tener, acerca de los intereses, acerca de nuestras preocupaciones. Y qué mejor que puedas percibir a tus padres como un oído, que quieren escucharte y que te van a escuchar, como receptores deseosos de estar ahí para tu cuidado. Qué mejor situación que no tener cosas ocultas ante ellos, no tener secretos, ni darte ni reservarte sobre todos aquellos asuntos que son más importantes de la vida. Consulta con ellos. Eso es importante. Menciona Thomas Watson. No, no era Watson. No recuerdo, pero no era Watson. Que uno de los asuntos más importantes de los jóvenes es cuando tienen que escoger su vocación, es decir, la carrera. Era muy diferente cómo se abordaba antes el asunto de la carrera. Hablaba con mi esposa y le decía, bueno, antes era más racional, no era qué me gustaba, era qué necesita la sociedad. En un sentido porque estaban más, antes éramos más sociables, más cooperativos, más grupales. Entonces, ¿qué necesita la sociedad? Y en otro sentido era razonable pensar cuál sería mi vocación, porque eso es lo que va a dar trabajo, ¿verdad? Y no estaba tan acostumbrado a la gente a irse a otros lugares. Ahora es muy diferente, pero siempre de alguna manera como que se consultaba esa parte, entonces era importante porque lo que estudies muchas veces influye en el carácter de la persona. Pero un asunto todavía más importante que los jóvenes debemos, o bueno, yo ya escogí eso, ¿verdad? Pero, y ya estoy por esa parte del matrimonio, pero los jóvenes todavía deben consultar es el matrimonio. Me, me decía una persona hace algunos años, pues ya mira, ya voy a proponerle matrimonio a esta persona, la cual tengo una relación. Y lo primero que se me ocurrió preguntarle a mí es, ¿ya consultaste con tu papá? Ah. Y él decía, nah, ya me decía mucho, hazlo. Por lo menos coméntale, pero tenlo en cuenta. Y consideraba que no era importante y después de hablar 5 o 10 minutos, porque tampoco no era muy desentendido, y sé que para haberme lo dicho es porque me tenía algún tipo de aprecio y respeto, yo le mencionaba, hazlo, si quieres no le digas mucho, pero tenlo en cuenta. Y gracias a Dios lo hizo y agradeció que le haya intervenido de esa forma porque pues el papá estaba muy contento, muy orgulloso, no solamente la decisión que estaba tomando, con la persona que estaba tomando eso, sino que le haya considerado. Y fue un buen momento para ellos. Recuerdo yo también en su momento, pues con mi esposa, lo comentaba con mi papá, y, y, y me dice, yo te veo muy seguro, ¿qué te detiene? Y yo, pues sí, pues que me detiene, ¿verdad? Igual cuando, pues ustedes saben que todo fue muy rápido, pero yo considero que fue como debía ser. Cuando vamos no con los papás de mi esposa, sino con pues, sus tutores, ¿verdad? Su cuñada, mi cuñado. eh, y decían, oye, ¿por qué tan rápido, no? Pues y entiendo la preocupación que pueden pensar que a lo mejor pues ya hay algo ahí, ¿no? Que ya nos dimos cuenta que... Entonces, ojalá vaya a vivir algo ahorita, pero bueno. Entonces, yo le di mis motivos de, mire, era septiembre cuando la pedí.
Yo no veo en enero, se me hace mucho tiempo, yo ya me quiero casar, esta es una. Pero la otra es porque me voy a esperar. No estamos pensando en una boda, una celebración. No creo que en enero voy a tener mucho dinero, o febrero, como miraban. Comencé a dar mis razones. Nosotros queremos pues tener familia. Nos gustaría tener un par de hijos y pues ahí comenzar ya. No es que estamos muy grandes, pero no estamos jovencitos y no sabemos cómo va a estar esa parte. Y ser muy abiertos. Y cuando mis argumentos, pues sí, tienes razón, me dice. O ya de una vez, dice. Entonces, ¿para qué esperar? Tienes razón. Que al final de cuentas intentaron poner la fecha en diciembre, no se acomodó, noviembre tampoco, pues va a ser como tú dijiste en octubre, ¿no? Y todo se dio. Pero involucrarlos, y ellos se sintieron pues muy honrados, muy agradecidos, y la verdad fue un buen momento. Ustedes saben la situación complicada de mis padres, ahí estuvieron también en eso y las cosas funcionaron bien. A lo mejor no como años antes yo pensaba que sería ese momento, pero las cosas funcionaron bien porque tuvimos este principio de considerar a ellos y tenerles un respeto. Porque yo ya estaba dispuesto, bueno, que no sea en octubre, entiendo la preocupación, cambiamos. Y no se dio, ¿verdad? Pero bueno, ese es solamente un ejemplo, sobre todo pues a los muchachos, que es importante. No importa si tú dices, mi papá es un fracasado, fue un drogadicto, un borracho, espero que no lo sea así, pero cometió tantos errores, pues mira, ¿tú crees que no tiene un buen consejo para ti esa persona que tanto ha fracasado? La vida es de muchos fracasos. Uno que otro tiene éxito, pero muchos pues no van de fracaso en fracaso. Pero tú crees que no puede transmitirte algo. Y de hecho, si yo pienso en mi papá ha cometido muchos errores, pero de esos errores ha aprendido y me ha transmitido y son los mejores consejos que tengo y principios. Uno de ellos me dice, hijo, no te enfoques tanto en el trabajo. Ya les platico en nuestros trabajos, barcos camaroneros. Mi papá no estaba, me traía los mejores regalos. Yo cuando estudié psicología entendí por qué rompía los juguetes, porque había una aversión, una molestia, una hostilidad hacia él porque no estaba, entre otras cosas. Ya estaban los regalos y luego me regañaban porque rompía los juguetes y yo, ¿por qué rompo los juguetes? Bueno, hasta que estudié psicología entendí esa parte. Mi papá después con el tiempo lo entendió y yo cambiaría eso por un trabajo que no dé tanto, porque ganaba muy bien, pero él me dice, no priorice esas cosas. Y es un buen consejo, ¿verdad? Que ustedes también lo saben. Como dice Thomas Watson, un buen principio de cuánto debo trabajar es, sale el sol, me voy a trabajar, se oculta el sol, regreso a casa. Eso es un buen principio. Pero bueno, siento que me estoy extendiendo el tema. Bueno, entonces los padres representan el lugar de Dios. Primera de Samuel 2, me ayuda hermana con versículos 12 y 25, por favor. Ok, creo que me equivoqué ahí en el pasaje. Bueno, hablando gracias hermano. Ok, nosotros como hijos, como hemos mencionado, los padres de alguna manera ocupan el lugar de Dios. Entonces los hijos, en algún sentido, de entender sus palabras como si fuera el oráculo de Dios, como si fueran sus palabras divinas, y no ser, dice Watson, como esa víbora sorda, tapándose sus oídos, sino que debemos estar prestos para escuchar. Y tenemos el ejemplo que hace no mucho se mencionó de los hijos de Elí, que no siguieron el consejo de su padre. Podemos juzgar a Elí, pero seguramente él intentaba, tenía la intención de orientar a sus hijos por la senda de justicia. Quizás seguir sus pasos, quizás no, pero seguir los caminos del Señor. Yo estoy seguro de que eso buscaba. En algún punto algo pasó que pareciera que no quedó ninguna de esa intención o era muy débil su instrucción, su autoridad. Y los hijos de Elí eran hombres impíos, dice la escritura. No tenían, de alguna forma, como que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Y cuál fue la resolución de Jehová? Pues hacerlos morir por causa
de su pecado. ¿Por qué? Porque no escucharon esas palabras, ¿verdad? Entonces, hijos, no seamos necios, sino abramos nuestros oídos al consejo de nuestros padres. Los padres tienen el deber de brindar consejos a sus hijos, mientras que los hijos tienen el deber de buscar el consejo. No importa si no ha sido el padre del año, la persona del año. Claro, usted habla de una situación donde el padre quiere, ¿verdad? El padre no quiere, bueno, pues no quiere, pero aún así uno debe buscar esa parte, agotar esa avenida. Y sobre todo en asuntos, como mencioné, importantes, por ejemplo, estudiar una carrera o contraer matrimonio. Hijos deben considerar el consejo de sus padres. Eso es muy, muy importante. Tenemos el ejemplo de Jacob, que no se iba a casar sin la aprobación de sus padres. Como Abraham pues busca esposa para Isaac, de alguna manera pues se manifiesta eso. Bueno, el otro punto, entonces siguiendo sus consejos, cumpliendo sus órdenes. El hijo pues debe ser de alguna forma el eco de los padres. Cuando el padre habla, el hijo debe escuchar y obedecer. El padre de los recabitas les prohibió beber vino, eso vemos en Jeremías 35. Estos obedecieron y fueron felicitados por ello. Eso es una historia muy, muy, muy interesante, ¿sí? Como hay un reconocimiento al final de este capítulo 35. Como dice Colosenses 3:20, los hijos deben obedecer a sus padres en todo, no en las cosas que coincidimos solamente. Es más en las que estoy en desacuerdo, tienen que obedecer. Esaú obedeció a su padre cuando le pide, pues tráeme alimento. Y pues Esaú le gustaba cazar, era un guerrero, un hombre fuerte, era un hombre que le gustaba el esfuerzo físico y le traía el alimento por medio de lo que cazaba. En eso coincidían. Pero hubo algo en la cual se negó a obedecer, en algo muy la elección de una esposa, la elección de compañera, y sabemos que la escritura nos habla que eso les causó dolor, un dolor de cabeza, un dolor en el corazón, porque Saúl no escogió una mujer de acuerdo al consejo, de acuerdo a los principios o lo que esperaban sus padres, ¿verdad? Y eso es importante atender. Punto número 3, satisfaciendo sus necesidades. Y esto, hermano, es algo que mucho adolece en nuestra época actual. Nuestra sociedad tiene un desprecio a muchas cosas y una de ellas es a la vejez. Primeramente porque se niegan a aceptar que nuestros cuerpos están en declive, van mermando nuestras funciones, nuestras facultades, nuestra apariencia, nuestras fuerzas, nuestra lucidez. Y claro, si no acepto mi situación, pues mucho menos voy a aceptar la situación de otros. Y no solamente de mis iguales, sino quienes están más avanzados en esta situación de descomposición. Bueno, nuevamente citando a José, se encargó de atender las necesidades de su padre, pero no solamente las necesidades de su padre, que también los deseos de su padre, ¿verdad? De cuidar y de proteger a sus hijos, de proveerles, es decir, de cumplir con la posición, ¿verdad? De alguna manera de él. Eso nos habla Génesis, que José se encargó de sus necesidades, pero también de atender esos deseos que él tenía. De alguna manera podemos decir que es justo que los hijos se encarguen de los padres en su vejez como ellos se encargaron, ¿verdad? De ellos, en algún sentido. Pero en otro, pues no es la misma, ¿verdad? No es la misma situación. Que los padres sí crían a sus hijos cuando son chicos, pero es muy diferente. Y creo yo, cuando si el Señor permite vivir eso, pues lo será así. Parafraseando a Thomas Watson en lo siguiente: cuando los hijos se avergüenzan de sus padres en estado de vejez y decaen, y les dan piedra cuando piden pan, estos no son más que monstruos. Y hoy día, hermanos, pues vemos esta sociedad monstruosa. Es terrible lo que ocurre en los tiempos de hoy. No sé si sea verdad, sabemos que en las redes sociales aparecen historias, pero leía la historia, le repito, fuentes sin confirmar, pero creo yo que bien podría ser,
de una mujer en Italia que llamó lo que era el 911, no sé qué número es allá, pues diciendo que tenía hambre, que no puede cocinar y si alguien podía venir a cocinarle. Pues dos jóvenes van y le cocinan y le dan alimento en la boca porque sus extremidades pues ya no están para funcionar. Entonces, qué terrible esto, ¿verdad? Sí reconocemos la virtud de estos jóvenes, pero qué terrible que los ancianos sean abandonados. Es muy, muy lamentable. Cuando Jesús vio a su madre, en Juan 19 dice esto, y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nuestro bendito Salvador se ocupó del cuidado de su madre, aún en la situación que se encontraba, en agonía, sin importar lo que él se estaba experimentando, encargó a su discípulo Juan, ¿sí? A su madre, y desde esa hora, bueno, ya no debía preocuparse su madre acerca de su cuidado. Ahora, respecto a los motivos por los cuales los hijos deben honrar a sus padres son, en primer lugar, porque esto es un mandato serio de Dios. Tenemos un Dios serio que desde la eternidad, ¿sí? Promulgó o decretó el plan de salvación. Tenemos nuestro Salvador que es serio, ¿verdad? Ya hemos dicho, entregó su vida por nosotros, fue tentado, ocurrieron muchas cosas que nosotros nunca en la vida ni de cerca vamos a experimentar, pero fue serio hasta las últimas instancias. Y tenemos un Santo Espíritu que es serio. Es muy serio el asunto de venir a habitar en nuestros cuerpos. Nosotros somos ese templo y ese trabajo que Él hace, de convencer de justicia, de juicio, de pecado, de obrar para nuestra santificación, de abrir nuestro entendimiento. Es serio, son serios todos estos asuntos. Bueno, su mandato es honrar a nuestros padres. Nuestra obediencia también es un asunto serio en estos asuntos. Como punto número 2, bueno, nuestros padres merecen la honra, merecen la honra por el gran amor y afecto que sienten por sus hijos. Aquí, perdón, estoy malinterpretando, los padres merecen la honra por el gran amor y afecto que sienten por sus hijos. ¿Cuál es la vida? El alto costo que deben pagar, ¿verdad? Tenemos en las madres, sus cuerpos son lastimados, son llevados a una situación, a unos les va mejor que otras, pero sus cuerpos son lastimados. ¿Cuántas mujeres hermosas que eran reinas de belleza, que concursaron y todos esos estándares, ¿verdad? Ya no volvieron a ser las mismas, ya no pudieron regresar a su peso ideal. Quizás su cuerpo fue abierto y ya no pueden lucir esas ropas que antes vestían, tienen que cubrirlos. Hay descompensaciones hormonales y demás, emocionalmente ya no son las mismas algunas. Quizás algunas ya no pueden hacer ejercicio, están muy condicionadas, etcétera, etcétera. Las bellezas se les va yendo, mientras que los padres, ¿qué pasan? Pues ya no tienen tiempo para sus hobbies. Ahora tienen que buscar en generar dinero, así es, para que las cosas alcancen. Se habla de un hombre que muy dotado, pero él siempre tuvo el deseo de formar familia, de tener muchos hijos, tuvo más de 10, no recuerdo cuántos, pero fueron más de 10. Y el tercer, cuarto hijo tuvo la oportunidad de cumplir su más grande sueño. Dijo, no, yo debo estar aquí en casa, y siguieron teniendo más hijos. Entonces, de alguna manera abandona sus sueños personales, egoístas si quiere, pero piensa de manera corporativa, de manera grupal y quiere tener una familia más grande. Entonces, eso es honroso, hermanos, en una época donde los jóvenes no quieren tener hijos, porque eso impide cumplir sus sueños, sus aspiraciones, en una época donde cada vez es más difícil hacerlo, y al mismo tiempo vivimos en la época más rica, genera más dinero, más oportunidades, más salud, que busca una situación más favorable, no quieren tener hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Bueno, esto tiene que ver con esa cuestión del individualismo, el narcisismo, el triunfo del yo o del ego.
cómo se nos muestra pensar más en nosotros mismos y no en los demás. Pero la promesa sigue siendo la misma, o la instrucción, multiplicados y fructificados, eso sigue vigente, que es una herencia, es algo hermoso, grandioso, de sumo valor, que da Jehová a los padres el tener hijos. Entonces vemos cómo estos padres se esfuerzan, ¿verdad? En ahorrar, en trabajar, en vender todo lo que tienen para dárselo a sus hijos. No son como las avestruces que son crueles con sus hijos. Eso dice Proverbios, dice la escritura, perdón, en Job 39, versículo 13 al 16. Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos las bestias del campo. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Ese es versículo 17. ¿Sí? Entonces, el avestruz tiene ese comportamiento, y remata, ¿no? En esta parte del 17, esa conducta tan extraña, digamos, tan ajena, porque le privó Dios de sabiduría, ¿sí? Y no le dio inteligencia. ¿Qué pasa con esta generación de personas que no quieren tener hijos, o que los tienen y los dejan como si fuera cualquier cosa en los botes de basura? Que no tienen sabiduría, no tienen inteligencia, no tienen temor al Señor. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario, pregunta? No he dado tiempo, espacio. ¿Todo bien? Bueno, ya vamos a concluir. Entonces, en muchas ocasiones los padres voluntariamente, hijos, escuchen esto, voluntariamente los padres se empobrecen para enriquecer a sus hijos. Puede que para ti hoy no sea mucho, y seguramente no sea mucho, pero como digo en mi casa, no es mucho, pero es honesto. Y eso es un valor, ¿verdad? El valor de que una persona se está entregando a ti para tu cuidado. Yo cuando, ya lo he dicho también esto muchas veces, pero cabe perfectamente aquí, cuando comencé a trabajar y entender el valor del dinero y que es, cambias tiempo por dinero, lo que hicieron mis papás por mí, por darme un pantalón, no salí mucho realmente y nunca me gustó pedirle dinero a mi papá, eh, este, pero cuando me daban algo me sentía bien, pero cuando comencé a entender el valor del dinero, lo dimensionó, lo llevó a una situación muy, muy grande, que inmediatamente me acerqué con mi mamá y le dije, mamá, yo no sé cómo le hiciste para hacer que las cosas rindieran. De verdad, admiro eso y lo respeto. Lo respeto mucho, de verdad, y lo agradezco. Tercer punto, bueno, porque agrada al Señor. Otra vez, Colosenses 3:20 dice, oh, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué debo obedecer a mis padres? Porque esto agrada al Señor. La obediencia de los hijos a los padres produce gozo. Debe producir gozo. No solamente para el Señor, no solamente para los padres, sino para mí también. Nosotros agradamos al Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que el Señor Jesús nos salva, pero también le agradamos cuando obedecemos a nuestros padres. El Señor se goza cuando los hijos obedecen a sus padres. Y para demostrar cuánto es el agrado, el gozo, la alegría de nuestro Dios en cumplir este principio, dice que hay una promesa en cuanto a ello, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Verdad? Salmo 128:6. Aunque la muerte nos acecha continuamente y hay múltiples peligros, Dios nos saciará de larga vida. ¿Sí? Dice, los saciaré de larga vida, Salmos 91:16. Es algo que debemos apreciar como una gran bendición, como una gran bendición. Y ya para ir cerrando, hermanos, esto pues para todos, ¿verdad? Debemos amar a nuestros padres porque si los amamos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, te encantará estar en su compañía y te agradará estar en casa con ellos. Y ciertamente es así.
Hermanos, el amor es la única actitud de la cual pueden surgir todos los demás deberes. No podemos obedecer si no hay amor. No podremos desear agradar a alguien si no hay amor. Y amor involucra el propósito de cumplir los anhelos o deseos también de esa persona, de ellos. A nuestros padres, en algún sentido, pues debemos entender que les resulta doloroso ver que estaban más contentos de pasar mucho más tiempo fuera de casa con otras personas que con ellos. Yo recuerdo eso, cómo lastimaba a mis padres cuando hablaba de otras personas. No, mire, el señor, la señora, esto, lo otro, que no sé qué, y pues con ellos yo no quería estar. Pero claro, había cosas difíciles ahí que con el tiempo logramos sanar. Eso es difícil. Mm, pero les dolía, eso me quedó muy claro. Y eso era más complicado porque yo decía, pues de joven, pero me tratas mal, me regañas. A veces sí, a veces no. ¿Y cómo es que te entristece que esté con alguien más? Y era difícil porque aunque yo estaba también resentido con ellos, también quería relacionarme con ellos. Eso es muy complicado. No hay nada como que ir con alguien y que te vaya a orientar, ¿verdad? Recibir consejo para aliviar esas cosas, porque ciertamente pues lo es. Pero una vez que esas cosas sanaron, que logramos superar esas cosas, no importa que haya sido tarde, bueno, ahora es bueno platicar con ellos, recibir consejo, hacer las visitas. Debes amar a tus padres porque si los amas, te vas a esforzar por complacerlos en todo. Qué agradable es cuando mi papá me pide algo, sí, el tiempo presente, y puedo cumplirle. Oye, hijo, ¿me ayudas con esto? Que el celular, que el reloj cambiar la pila, que no sé qué, que esto, que lo otro. Oye, te dije esto del carro, ¿cómo lo viste? Y poder compartir eso es agradable, compartir algo con ellos, no ser indiferente. Y debemos reflexionar mucho acerca de ello. También padres pues deben propiciar esos escenarios. Yo recuerdo que me decía mi mamá hace muchos años, hijo, debes acercarte a tu papá. Y yo sacaba mi defensa, ¿no? Pero es el papá, él tiene que acercarse. Pero yo sabía a lo que se refería, pues por lo que sea, mi papá estaba muy limitado para acercarse a mí. Y ella entendía que yo tenía más recursos para acercarme a él. En ese sentido lo entendía, tengo las herramientas, pero no quería, porque había otra vez un resentimiento, pues. Había una molestia, no que se acerque él. Y por otro lado, era mi pecado también. En ese tiempo yo no era creyente, pero ya el Señor me estaba hablando, y yo ya tenía unas fuertes luchas por las noches de que ese pecado me está condenando. Me voy al infierno, yo sé, pero una de las principales cosas que el Señor me va a decir que me manda al infierno es por eso. Y cómo todo eso obró pues para bien, ¿verdad? Para ser salvo y después para arreglar las cosas con mis padres. Si los amas, desearás que tengan una buena opinión de ti. Y aquí esto es bien importante, porque ahora las personas tienen tantas redes sociales y quieren exponerse como una vitrina. Aquí estoy yo, ámame, apréciame, porque no reciben esa valoración de sus padres. Porque eso es, hermanos. Todos queremos ser amados, todos queremos ser reconocidos. Todos, 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 todos buscamos eso. Todos. Y cuando desde casa no reciben los hijos, los pequeños, ¿sí? Esa buena opinión de sus padres, esa valoración lo van a buscar en otro lugar. Así es esto. Y en algún sentido yo veo eso en las redes sociales, buscando eso. Las muchachitas buscando esa aprobación de los hombres. Y los hombres pues también de una u otra manera. No se nota tanto, dicen, pero sí se nota. Entonces, si nosotros aprendemos a dar esas palmaditas, tanto papá como corresponde como hombre y mamá como corresponde a mujer, siendo niño, siendo niña, porque no es la misma, son diferentes casos. Ya eso lo dejamos para otra ocasión, cómo debemos hacerlo. Pero si aprendemos a darle esa valoración, esa estima que ellos necesitan, no van a tener necesidad de buscar al contrario. Como ellos van a estar seguros, las personas los van a buscar a ellos. ¿Para qué? Para que los validen. Pero eso es otro tema, como digo, ¿no? Pero es importante, ¿verdad?
Si ellos están buscando, sus hijos, la opinión, valoración de ustedes, es que lo están haciendo bien, le están dando su porción, lo que corresponde, ¿verdad? Si no, bueno, puede ser que hay algo se lastimó ahí y debemos trabajar para cambiar esa situación. Pero si la formación es correcta, los hijos van a desear, van a anhelar eso. Ahora, ¿qué pasa si papá no pone de su parte? Al contrario, es más complicado para el hijo. Pero aún así, hijos, como hemos dicho, no vamos a amar o obedecer este mandamiento si papá hace las cosas bien, ¿no? Lo vamos a hacer porque él goza de esa posición, lo haga bien o lo haga mal, porque al final de cuentas los afectados seremos únicamente eh, nosotros. Bueno, hermanos, hasta aquí ya se me agotó el tiempo, tengo más por decir, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna vivencia que deseen compartir o alguna situación que quizás pues nos pueda nutrir? Claro. Sí. Claro. Sí, vemos hermano, y es cierto, ¿no? Hay pues cosas que no alcanzo a mencionar uno, pero cabe entre la parte que a veces los papás no cooperan, pues, ¿no? O sea, y sí se vienen situaciones a la mente de otras personas que de plano, pues, no cooperan, pues, incluso es sano que los hijos se aíslen, pues, y corten comunicación, es cierto. Eh, pero ya habríamos que hablar, hay ciertas cosas que podríamos decir ahí, pero para no alargar, pues sí, pues de entrada es complicado, pero aún así, sí hay ciertos deberes que debemos de tener, pues, pero bajo ciertas restricciones, ¿no? Ya tiene que verlo de manera más específico. Pero vemos cómo alcanzando pues la maldad, la perversión a un punto más alto, pues, y que cada vez se compromete más poder cumplir ciertos principios como mencionamos. Este, pero bueno, agradezco el comentario, hermano. Entonces, bueno, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Tenemos nuestro receso.